de habilitarlo. Si es que no lo logro hacer, hacemos las preguntas nomás al aire. Entonces, el doctor Blanco es un médico español con amplia experiencia en neurofibromatosis. Él pertenece a la red Genturi, que es esta red europea de síndromes de riesgo genético, que son quienes establecen las normas de seguimiento y de manejo de la enfermedad. Él trabaja en Barcelona, es jefe de la unidad de genómica clínica del Hospital Germans, Trials y Pujol. No creo haberlo pronunciado bien, pero No, hizo mi mejor esfuerzo. Y la verdad, nosotros le agradecemos muchísimo la generosidad de conectarse con nosotros. El doctor tiene amplia experiencia del uso de nuevos fármacos en el manejo de esta enfermedad. Algo que en Chile la verdad es que no tenemos. Hay algunos pacientes, sobre todo pediátricos, que están recibiendo este tratamiento actualmente. El fármaco selumetinib está disponible en Chile, está con aprobación para pacientes pediátricos. Se espera que este año tenga una aprobación para pacientes adultos. Eso significa que pacientes del sistema privado de salud, teniendo la aprobación por nuestro Instituto de Salud Pública, debieran tener cobertura de sus seguros de salud. Aún no está disponible en el sistema público. ¿Ya? Y hay algunos otros pacientes que reciben tratamientos como bevacizumab, varios pacientes u otros inhibidores de MEK también. Yo he visto algunos pacientes, pero todavía son casos bien escasos y hay que tener conciencia que no tenemos una amplia experiencia en el país en el uso de estos medicamentos. En general son experiencias en que cada centro tiene un grupo pequeño de pacientes y van aprendiendo en el camino. Entonces, el doctor, con mucha gentileza, se conecta con nosotros para hablarnos de estos tratamientos y contestar las dudas. Adelante, doctor. perfecto. Pues muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer la invitación, a la Fundación. Tuve el placer de poder conversar con Elizabeth y fue un placer el entusiasmo, ¿no? Que es lo que mueve siempre a los familiares. Y también agradecer a la doctora Mariana la posibilidad de compartir hoy la charla. Estoy intentando compartir mi pantalla y si me lo permite, que creo que ya está, ¿vale? A ver si se ven ya las diapositivas, ¿verdad? ¿Es posible que se Sí, vean las doctor. diapositivas? Sí, perfecto. Sí, sí, están El, bien. siste- el sistema este de un webinar a distancia, a mí siempre me cuesta porque no veo a los que están escuchando y no sé si voy rápido, si voy lento, si explico cosas que ya se saben, que no. Si fuera necesario, yo no me importaría que me interrumpierais, ¿vale? En primer lugar, enseñaros mi lugar de trabajo. Este es el Hospital Germans Trias y Pujol, que más que un hospital es un complejo donde tenemos unidades de investigación, la universidad, diferentes unidades asistenciales y está en la parte norte de Barcelona, que quienes la conozcan podrán ver que aquí se divisa un poquitín la Sagrada Familia. Estamos apartados de lo que es el núcleo urbano de Barcelona y es donde tenemos el Centro Nacional de Referencia para la atención de pacientes con neurofibromatosis. No quisiera olvidarme de expresar mis conflictos de interés, que aquí los tienen. Y cuando hablaba la doctora Mariana de la escasez de pacientes, no tenemos que olvidar que las neurofibromatosis son enfermedades consideradas como enfermedades raras o minoritarias. Aunque si hacemos una visión global de cuántos pacientes en el mundo habrán con estas enfermedades, deja de ser tan raro. Más de 4 millones de personas viven actualmente con alguna neurofibromatosis en el mundo. Es una enfermedad que es genética, es decir, los pacientes tienen una característica genética que hace que no les funcione una proteína y por eso desarrollan principalmente tumores a nivel del sistema nervioso. Es una enfermedad que afecta a todas las poblaciones, igual a varones que a mujeres, e igual no importa la raza, todos podemos vernos afectados por estas enfermedades.
Clásicamente se decía que existía una neurofibromatosis tipo 1, una neurofibromatosis tipo 2. Hoy en día preferimos clasificarlas como neurofibromatosis tipo 1, en la que la manifestación principal son los neurofibromas y es guanomatosis debidas a alteraciones en diferentes genes, como el NF2, LZTR1 o SMARCB1, porque en estas enfermedades la manifestación más característica es el esguanoma. A día de hoy, cuando hablamos de esguanomatosis asociada a NF2, nos referimos a la que clásicamente decíamos NF2. Las manifestaciones son variadas y cada enfermedad que es debida a una alteración en un gen diferente se manifestará también de forma diferente. Y son enfermedades que no se contagian ni se adquieren, nacemos con ellas. Y algo también muy importante es que no hay dos individuos igualmente afectados. Incluso en una misma familia, los pacientes pueden manifestar elementos diferentes. Y por último, recordar que no tenemos todavía una cura para estas enfermedades. Yo siempre digo que las cosas negativas tenemos que transformarlas en cosas positivas. Donde hay un reto, no tenemos tratamiento, tenemos también una oportunidad, porque hemos de buscar cómo poder manejar estas manifestaciones. Y a día de hoy, la ciencia, la investigación nos está aportando mucha información. Aquí tendríais reflejado el funcionamiento interno de una célula de Schwann, en la que hay una serie de comunicaciones de diferentes proteínas, donde la neurofibromina pone en marcha unas características. Pero es que incluso estas células de Schwann no están solas, no están aisladas, están rodeadas de otras células, bien sean del sistema inmune o bien sean de los tejidos circundantes. El conocimiento de todas estas interacciones es lo que nos está abriendo la puerta a utilizar diferentes sustancias que van a actuar sobre aquellos puntos que modificarán la respuesta a la ausencia de la neurofibromina, por ejemplo. Y como veis aquí, no es un solo fármaco el que vamos a poder probar. Son múltiples fármacos, son múltiples oportunidades que no todas ellas tendrán éxito, pero que nos abren el camino a una posible identificación de manejos. Y lo mismo nos ocurre en la esguanomatosis asociada a NF2, en la que clásicamente el único manejo de estos pacientes era el quirúrgico para poder extirpar estos esguanomas. Y a día de hoy, el conocimiento de estas vías intracelulares nos abre a la oportunidad a diferentes fármacos. Y este conocimiento está en continua evolución y cada vez conocemos más de la complejidad de la célula de Schwann interna y nos abre al mismo tiempo nuevas posibilidades de tratamiento. En las desguanomatosis asociadas LZTR1 y SMARCB1 todavía el conocimiento no es tan amplio, pero sí que hemos identificado que el dolor es uno de los elementos claves para estos pacientes y estamos entendiendo cómo se produce este dolor y también se están abriendo paso nuevas formas de manejo de un dolor que no lo podemos tratar con los analgésicos habituales. Y estas enfermedades os he dicho que son genéticas, porque existe una alteración genética que aumenta nuestro riesgo de desarrollar tumores. Y eso también nos está empezando a abrir el camino de las terapias génicas. Algo que llevamos años intentando entender, pero que poco a poco vamos aprendiendo a manejar. Tenemos herramientas que a día de hoy nos permiten la edición génica. Tenemos también mejoras en la forma de transportar información genética a las células o incluso
formas de poder, entre comillas, engañar a la célula y que no vea el error que existe, sino que se fije en la copia que no tiene el error. Son posibilidades que tenemos. A día de hoy todavía no las tenemos en la bandeja terapéutica, pero se están abriendo camino. Empezamos a hablar de el tratamiento habitual y el tratamiento del futuro. El actual que incorpora estos nuevos fármacos y el futuro que nos abre hacia cómo podremos, entre comillas, jugar con la genética para disminuir las manifestaciones de los pacientes. Algo que ya a día de hoy hemos aprendido es que el tratamiento con un solo fármaco para alguna de las manifestaciones de los pacientes que tienen neurofibromatosis no es válido. Y así, hoy en día, aquellos pacientes que padecen una de las manifestaciones, y diría más complejas, como es el tumor maligno de la vaina del nervio, sabemos que no lo podemos tratar con un solo fármaco, sino que tenemos que utilizar combinación de fármacos. Esta nueva visión del tratamiento a través de diferentes vías también tiene que llegar a manifestaciones menos agresivas, como es la del sarcoma. Y lo mismo ocurre para la esguanomatosis asociada a NF2. Estamos empezando con el camino de la monoterapia, pero en un futuro podremos introducir tanto la terapia génica como la politerapia. Por ir un poco al terreno de qué es lo que estamos haciendo, hemos visto que la neurofibromatosis tipo 1 tiene múltiples manifestaciones. Una de ellas que ha cobrado cada vez más importante es el neurofibroma plexiforme. Es un neurofibroma que afecta a las raíces nerviosas, que en ocasiones va a manifestarse clínicamente, pero en ocasiones no. A día de hoy sabemos que aproximadamente entre el 20 y el 30% de los pacientes con neurofibromatosis tienen neurofibromas plexiformes sintomáticos y cuando les hacemos estudios mediante resonancia de todo el cuerpo, la frecuencia puede llegar a aumentar a un 50 o un 60%. Como os digo, algunos de estos neurofibromas pueden ser asintomáticos, pero otros pueden dar lugar a una morbilidad muy significativa. Morbilidad que dependerá del lugar donde esté, del tamaño, y que podrá provocar dolor, disfunción motora, desfiguración y otras manifestaciones también, alteraciones en la visión, alteraciones a nivel, por ejemplo, de la eliminación vesical o intestinal y también respiratoria. Y sabemos que estos tumores son los precursores de los tumores malignos de la vaina del nervio. Aquellos en PNST normalmente surgen a partir de un neurofibroma plexiforme. El riesgo en la vida de que un paciente desarrolle un MPNST es entre el 8 y el 13%. Y estos neurofibromas plexiformes pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo. Sabemos que son más frecuentes en cabeza y cuello, después en las extremidades inferiores, a nivel vertebral y abdominal, y también a nivel de las extremidades superiores. Estos neurofibromas plexiformes tienen una tendencia a crecer, aunque vemos que algunos se mantienen estables en el tiempo. En general, la sintomatología asociada a estos neurofibromas plexiformes suele empeorar con el tiempo. Algunos disminuyen de tamaño, aunque es poco probable la resolución espontánea de un neurofibroma plexiforme. Hay dos grandes momentos en los que los diagnosticamos: al nacimiento de los pacientes o en los primeros años de vida, o bien a partir de la adolescencia. Hay pacientes que al nacer ya presentan múltiples
neurofibromas plexiformes y estos pacientes sí que los diagnosticamos en general de forma precoz, en menos de los 3 años. Y además sabemos que estos pacientes que presentan múltiples neurofibromas plexiformes también presentan otras manifestaciones asociadas a la neurofibromatosis. Y si son sintomáticos en la infancia, difícilmente mejorarán sin un tratamiento. Y además, el crecimiento es impredecible. No sabemos cuál crecerá, cuál se estabilizará, cuál podrá disminuir. Es completamente impredecible a día de hoy. Y el crecimiento en los niños supera a lo que es el crecimiento global del niño, por lo cual es el tumor que está evolucionando. Y nuevamente, existe regresión espontánea, pero no es lo más frecuente. Ahora empezamos a tener ya más información de la edad adulta. Sabemos que aquel paciente que al hacerle una resonancia magnética no tiene neurofibromas plexiformes, no suele presentarlos a posteriori. Y los que no veamos en esa resonancia normalmente no van a aparecer. Y los que ya están porque ese individuo ha crecido y presenta los tumores en la edad adulta, mayoritariamente van a progresar, van a aumentar de tamaño, aunque algunos van a reducir. Y por suerte, la mayoría se van a mantener estables. ¿Cuál es el manejo que tenemos hasta hace, o bien diría que en muchos sitios el manejo a día de hoy es la cirugía? Cuando tenemos un paciente diagnosticado con un neurofibroma plexiforme, lo importante es ver si es candidato o no a una cirugía. Después la cirugía podrá ser radical, con una exéresis completa, o bien una exéresis parcial. Los que se dedican a la cirugía saben que la cirugía del neurofibroma plexiforme es altamente compleja por la ubicación, por las complicaciones posoperatorias, por la morbilidad que puede acontecer después de la cirugía y porque tienen una alta tasa de recurrencia. Por ello, también el manejo de estos pacientes requiere de un equipo multidisciplinar que atienda el dolor, soporte emocional y también fisioterapia. Como os decía, la doble visión, el tener toda esta complejidad y qué oportunidades tenemos. Bien, sabemos que hay diferentes fármacos que pueden actuar por debajo de la vía donde está esta NF, la neurofibromina, activando procesos cuando falla. Uno de ellos ha sido el selumetinib, un inhibidor de una vía que se llamamos MEK, ¿vale? Esto por eso, este símbolo que indica que está inhibiendo el MEK. En 2012, el equipo de Nancy Ratner presentó un estudio en animales, en ratones, a los cuales les aparecían los neurofibromas plexiformes, que si los trataba con selumetinib, con este inhibidor del MEK, conseguían una reducción de estos tumores en el laboratorio. Este resultado, que era la primera vez que teníamos un resultado positivo de reducción de tumores en la neurofibromatosis, se llevó rápidamente al ensayo clínico. Y así, en el 2016, se publicó el primer estudio en una revista importante como es el New England, el primer estudio en pacientes y también en animal del laboratorio tratados con selumetinib. Y se pudo observar que 17 de los 24 pacientes tratados presentaban una respuesta al fármaco. Y cuando hablamos de respuesta decimos con una reducción del volumen del tumor superior al 20%. Esta es la imagen de uno de los pacientes sometidos al tratamiento que, como veis, la disminución del tumor no fue completa, pero mejoraba funcionalmente
al paciente. El estudio se amplió y en 2020 se presentaron los resultados del estudio con este inhibidor del MEK vía oral, en el cual ya participaron 50 pacientes y se pudo observar que la mayoría de los pacientes, un 68%, presentaban una respuesta al tratamiento, con una reducción del tamaño del neurofibroma. En este caso, se comparaban los resultados del fármaco en base a los resultados en pacientes que no se les aplicaba un tratamiento, lo que nosotros llamamos la historia natural. Y como veis aquí, ¿vale? Hay una clara diferencia entre tratar a los pacientes y no tratar a los pacientes. Aquí he querido resumir los resultados de este estudio. Tenemos un problema importante porque provoca sintomatología. No disponíamos de un abordaje terapéutico. Se consiguió hacer este estudio en fase 2, en el cual dábamos el tratamiento al paciente vía oral en ciclos de 28 días y los resultados eran positivos. Había una respuesta confirmada en un 68% de los pacientes. Los resultados fueron duraderos a lo largo del tiempo. No era un efecto pasajero, sino que era mantenido en el tiempo. Que los pacientes que no recibían tratamiento, lo esperable es que les aumentara el tumor y aquí en la mayoría de los pacientes pudo disminuirse este tamaño, pero es que además mejoraba la sintomatología de los pacientes, había una mejora del dolor, una mejora de la función física de los pacientes y en general podríamos considerar un beneficio global de los pacientes. Cualquier fármaco está asociado a efectos secundarios. También aparecen en los pacientes que reciben inhibidores de MEK, como el selumetinib, pero a priori los efectos secundarios en los estudios parecían que podían ser controlables, sobre todo eran efectos cutáneos. Aquí os pongo los resultados de los efectos adversos, tanto en la fase 1 como en la fase 2, pero todos los pacientes pudieron ser manejados de una forma satisfactoria. Algunos tuvieron que abandonar el tratamiento, pero en la gran mayoría mejoraban. Desde entonces se han hecho estudios ya viendo la evolución no a 1 año o 2 años, sino a más largo plazo. Tenemos a pacientes que en estos momentos ya llevan más de 10 años en tratamiento con estos fármacos y se ha visto que los resultados son perdurables en el tiempo. Es cierto que hay pacientes que progresan a pesar de estar recibiendo el tratamiento. En muchos casos es debido a que no se puede dar la dosis esperada o se hace abandono de algunas de las tomas. También es cierto que si pasado 1 año de empezar el tratamiento no tenemos respuesta, no es esperable que respondan los pacientes. Y como os digo, estamos generando mucha información en muchos ensayos clínicos que demuestran la eficacia de los inhibidores de MEK en la infancia. Tanto es así que ya tenemos recomendaciones del uso de estos inhibidores del MEK. Están indicados en pacientes con neurofibromas plexiformes sintomáticos en la infancia. No sabemos cuál podrá ser el rol en aquellos pacientes que tengan neurofibromas plexiformes asintomáticos. También hemos aprendido que no sirven para prevenir la transformación maligna en monoterapia. No hemos de dar el tratamiento para evitar que aparezca un tumor maligno. Y también se ha realizado el uso en pacientes que tienen gliomas de bajo grado diagnosticados en la infancia. Sí que se recomienda que cualquier paciente que reciba el fármaco esté dentro de un ensayo clínico control
dado que existen efectos secundarios y es muy importante poder asegurar la adherencia al tratamiento. A día de hoy no tenemos información de que estos inhibidores del MEK puedan ser útiles en otras manifestaciones de la neurofibromatosis. Se está evaluando, pero de momento no estaría indicado para otras manifestaciones. Y lo que sí también hemos aprendido, como os decía antes, el resultado no ha de ser inmediato, pero si un paciente lleva más de un año y no ha respuesto al tratamiento, probablemente este paciente no responderá al tratamiento. Hemos visto que cuando los pacientes que toman el fármaco por tener un neurofibroma plexiforme, cuando dejan de tomarlo, el tumor puede volver a crecer y en general el tratamiento es bien tolerado. Eso, ahí una También pregunta, doctor. Entonces, si es difícil evaluar respuesta, o sea, cuando ustedes dicen no funciona un año, significa que de alguna forma la curva de crecimiento se mantiene y ahí ustedes suspenden el tratamiento. vale, la pregunta es muy pertinente. El problema está en que solemos tener pacientes que tienen más de un neurofibroma plexiforme. Utilizamos o indicamos o seleccionamos una de las lesiones como el target a medir y vamos haciendo evaluación del volumen tumoral a lo largo del tiempo. Si vemos crecimiento de las lesiones en global o de la lesión diana y además si no hay modificación en la sintomatología, mejora funcional o dolor, entonces sí que proponemos al paciente bien la interrupción del tratamiento o, como veremos dentro de un momento, el cambio a otro inhibidor de MEK. ¿He contestado la pregunta? Sí, perfecto. Vale. Bien, pues como os decía, también a día de hoy ya tenemos establecido cuál es el seguimiento clínico que hemos de hacer a estos pacientes para detectar posibles toxicidades. Y tenemos guías clínicas para hacer el seguimiento de estos pacientes mediante revisiones oftalmológicas y cardiológicas principalmente. Y también analíticas porque sabemos que aumentan las CKs. Hoy en día el tratamiento ya nos ha podido modificar, nos ha permitido modificar aquel esquema de tratamiento de los pacientes. Antes los pacientes solamente podían ser evaluados como operables o no operables. A día de hoy tenemos que crearla o abrir la rama de los pacientes que son tributarios a tratamiento con inhibidores de MEK y probablemente ya se están estableciendo guías del manejo combinado. A veces podremos tratar primero médicamente a un paciente, después intentar el rescate quirúrgico y, si es necesario, volver al tratamiento médico o al revés. Son nuevas oportunidades que tenemos. Esto eran niños, no teníamos datos en adultos y por suerte a principios del año pasado, 2025, pudimos publicar los resultados de un estudio realizado en pacientes adultos. Es un estudio multicéntrico, internacional, randomizado, con control placebo, a diferencia de lo que se había hecho en los ensayos con los niños, y lo que nosotros llamamos un doble ciego. Es decir, ni el paciente ni el clínico que participaba conocía qué es lo que tomaba el paciente. Los pacientes inicialmente se distribuían entre los que iban a recibir el medicamento o los que iban a recibir un placebo, es decir, ningún fármaco, pero todos los pacientes acababan tomando el fármaco porque a los 12 ciclos se hacía el switch a tomar el fármaco. Esto nos permite comparar grupo tratado con grupo control. Como os he dicho, era internacional, participaron pacientes de todo el mundo, ¿vale? Con un mayor número a nivel europeo, y vimos un resultado, se subieron lo que decimos los resultados esperados. Más de un 20% de los pacientes presentaban
una reducción significativa de las lesiones, que se mantenía durante el tratamiento. Además, se mejoraba clínicamente a los pacientes cuando lo que hacíamos era evaluar el dolor asociado de ellos. Todos los pacientes de forma significativa manifestaban una reducción del dolor. Una de las mejores imágenes de este estudio, para mí, es la gráfica que veréis a la izquierda. Y os lo digo porque como tuvimos la suerte de tener la rama tratamiento y la rama sin tratamiento, placebo, si os fijáis, al principio en la curva, todos los pacientes disminuyen su valoración de dolor, incluso los que no están tomando nada, y veis la curva en gris. Esto es algo que conocemos mucho en clínica porque el hecho de estar en tratamiento subjetivamente mejora a los individuos. Llegado a los 12 ciclos, cuando los individuos que no estaban recibiendo tratamiento pasan a tomar tratamiento, como veis en esta gráfica en azul, siguen mejorando, sigue disminuyendo su percepción de dolor, mientras que los que ya estaban tomando el tratamiento, llega un momento en el que se estabiliza o incluso al final hay un pequeño rebrote, lo cual nos está demostrando que hay un efecto directo de la toma del fármaco en la sintomatología del dolor. Como os he dicho, los efectos secundarios fueron los esperables. Únicamente pudimos identificar que había más estreñimiento en los pacientes como un efecto secundario que no se había comentado previamente, por lo cual las conclusiones de este estudio es que se reduce significativamente el volumen de estos pacientes sintomáticos con neurofibromas plexiformes no operables, que hay una reducción significativa del dolor como signo acompañante de estos tumores y que los efectos secundarios son los ya conocidos y a priori manejables clínicamente. Hemos tenido la suerte de que también el año pasado se ha presentado otro estudio en el cual se tratan a pacientes con neurofibromas plexiformes tanto en la infancia como en la edad adulta con un inhibidor de MEK diferente. Ya no es el selumetinib, sino es el mirdametinib, lo cual demuestra que la inhibición de la vía MEK es útil para el manejo de estos pacientes. No cura la enfermedad, la resolución no es del 100%, pero tenemos un primer tratamiento que le podemos ofrecer a nuestros pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y neurofibromas plexiformes no operables en el momento. Dejarme que vaya de forma rápida a la esguanomatosis asociada a NF2, que como sabéis tiene una alta plétora de posibles manifestaciones, aunque la más característica son los esguanomas vestibulares bilaterales, que también de forma clásica solo podían ser abordables con cirugía o radiocirugía, pero que muchas veces la intervención quirúrgica disminuía la posible capacidad auditiva que tenían estos pacientes. Y si volvemos a mirar cómo funcionan las células, vemos que estos tumores vestibulares se caracterizaban también porque tenían o generaban una red de vasos sanguíneos amplia alrededor del tumor. Es un tumor muy vascularizado, que decimos. Pues bien, tenemos fármacos que no actúan sobre la célula tumoral, sobre la célula de Schwann, sino lo que hace es disminuir estos vasos sanguíneos que aportan la alimentación al tumor. Y la hipótesis era, ¿qué pasará si damos a pacientes con neurofibromas, con esguanomas vestibulares, si les damos un tratamiento que disminuya la neovascularización? Y él fue el doctor Plotkin, que en 2012 presentó
una serie en la que trató a los pacientes con el bevacizumab, que es un inhibidor del VEGF, y que demostró que a corto plazo había una mejoría sustancial de la audición de los pacientes e incluso una respuesta radiológica. Y que estos resultados, que eran a corto plazo, se mantenían a largo plazo, más allá de 3 años, con en ocasiones una estabilidad de la audición, que como sabéis en la esguanomatosis asociada a NF2, en general la tendencia es la pérdida progresiva de la capacidad auditiva, y también un control del tamaño tumoral. Todo ello con un coste, que es el coste de la presencia de efectos adversos, pero que a priori eran tolerables. Sabemos que son la hipertensión, la proteinuria, la epistaxis. Hay un problema de vascularización, por lo cual si hay cirugía se tienen que parar, etc. Este primer estudio que presentó el doctor Plotkin después se ha ido replicando, y a día de hoy ya tenemos incluso lo que nosotros llamamos metaanálisis, que es la valoración de muchos estudios al mismo tiempo que demuestran que el bevacizumab administrado en pacientes con esguanomas vestibulares no operables o en progresión permite disminuir el tamaño de estas lesiones, estabilizando incluso la enfermedad y mejorando los resultados auditivos. Todo ello con el coste de efectos secundarios, pero que a priori son manejables. Nuevamente tenemos una herramienta terapéutica que no en todas las circunstancias, pero para pacientes muy bien identificados, es de gran utilidad. Pero también habíamos dicho que hemos inventado el conocimiento de ese funcionamiento de las células, y esto nos abre la puerta al uso de otros fármacos. Y vuelve a ser el doctor Plotkin, 12 años después del primer estudio con bevacizumab, en el que nos presenta un estudio utilizando un nuevo fármaco, que es el brigatinib. El brigatinib ha demostrado en una serie de momento corta, porque son 40 pacientes, que tiene un efecto beneficioso en pacientes con esguanomatosis asociada a NF2, principalmente hacia aquellas lesiones que están fuera del área vestibular. Por decirlo de una manera, el bevacizumab lo que hace es que responden los esguanomas vestibulares, y el brigatinib nos permite un control de aquellas lesiones extravestibulares, con una mejoría también a nivel auditiva, con una disminución del dolor y con un perfil de seguridad a priori aceptable, en el cual hay efectos secundarios como es la hipertensión y la diarrea, pero a priori manejable. Este estudio del doctor Plotkin nos ha abierto la puerta a probar combinación de los dos fármacos en algunos pacientes. Y para concluir, algo que a mí mis pacientes siempre me preguntan, doctor, ¿usted se preocupa por el tumor maligno, el MPNST, por el plexiforme, por el esguanoma en la NF2? Pero ¿y qué pasa con las manifestaciones benignas, como son los neurofibromas cutáneos? Los neurofibromas cutáneos no nos preocupan porque puedan malignizar, pero son una de las causas del principal malestar de los pacientes con neurofibromatosis. Un malestar emocional, un malestar con la imagen corporal. Sabemos que esto disminuye la calidad de vida de los pacientes. Es cierto que durante mucho tiempo no habíamos puesto el foco en estas manifestaciones, entre comillas, benignas, pero por suerte
en estos momentos se está haciendo una amplia investigación en por qué aparecen y qué mecanismos conllevan la aparición de los neurofibromas plexiformes. Al mismo tiempo, se han desarrollado diferentes modelos celulares y animales que nos permiten probar estos fármacos en el laboratorio antes de darlos a los pacientes y empezamos también a vislumbrar un futuro, digamos que un poco más optimista, en relación al manejo de estos tumores. Muchos de los pacientes habréis visto las noticias del primer ensayo clínico que se hizo con un gel tópico para el control de los neurofibromas. La sustancia es un inhibidor del MEK, pero que tiene una vida media muy corta. Lo ponemos en la piel y no llega a los vasos sanguíneos, se queda en las células de los neurofibromas y en un ensayo fase 1 y fase 2 ha demostrado su eficacia. No tenemos datos todavía de fase 3 porque no se ha podido llevar a cabo, pero abre el camino al tratamiento de estas lesiones cutáneas benignas, pero que son la causa más importante de pérdida de calidad de vida en nuestros pacientes. Como os decía, esto no acaba aquí, todo lo contrario. Este es el inicio de un camino hacia encontrar fármacos que nos permitan mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes y controlar algunas de sus manifestaciones. Espero no haberos aburrido. Aquí os presento al equipo multidisciplinar con el cual atendemos a los pacientes con neurofibromatosis tipo 1, esguanomatosis asociadas a los diferentes genes. Y como veis, es un trabajo no de una única persona, sino de un gran conjunto de personas que atienden a ellos. Y si no os habéis dormido, estaré encantado de poder contestar aquellas preguntas que tengáis. Muchas gracias, excelente presentación. Activamos el chat, así que debiera estar funcionando. Pueden también levantar la mano si alguien quiere hacer una pregunta por voz. Aquí hay aplausos. Pablo Palacios tiene preguntas, si gusta hazla por voz. ¿Qué tal, señorita Mariana? Pablo Palacio por acá. Soy padre de una niña con neurofibromatosis y también soy viudo de mi esposa que falleció teniendo neurofibromatosis. Bueno, yo lo quería consultar si al correo yo lo podría contactar y hacer una segunda opinión, tercera opinión sobre el caso de mi hija. Y a todo esto agradecerle por su información, la verdad que da muchas esperanzas, es bastante bueno. Y agradezco mucho ahí compartir la información que está viendo, más actualizada. Y que también acá la doctora Mariana Sinin también se ha encargado de repartirla a nosotros, a los papás y también a los pacientes. Yo lo que quería hacer una pregunta, porque la verdad que mandaron unos estudios desde Estados Unidos, que en Estados Unidos están como recomendando, no estoy como muy claro el tema, pero mandaron el estudio de losartán, que ayuda al tema de los schwannomas vestibulares, que es un medicamento que igual es o sea, no tan difícil acceso como lo que mencionamos acá. Y el otro también sobre el tema del sulforafano, que vendría siendo un componente que está dentro del brócoli, si no me equivoco. Entonces también quería ver eso, si es que, pucha, si es que es realmente funcional, si es que está biodisponible, porque también había escuchado, el estudio habla de una concentración de sulforafano con este alimento. Muchas gracias por las preguntas. Yo encantado de comentar cualquier caso. Elizabeth de la Fundación tiene mi correo electrónico y encantado de que lo podáis compartir y contestar a las preguntas que yo pueda haceros. En relación a los sartán, existen resultados en el laboratorio que demostraban una mejora
en las células de Schwann, en el crecimiento en el laboratorio, y por eso, como es un fármaco que es muy asequible, se comentó la posibilidad, ¿vale? Lo que no tenemos es evidencia científica de la mejora clínica con el uso de losartán a día de hoy. Yo, en concreto, a mis pacientes no se lo recomiendo porque no tengo evidencias para poderlo recomendar. Y un poco pasa algo similar con los otros componentes. Sabemos que no son nocivos y por eso hay personas que lo puedan tomar. Yo a los pacientes, a mis pacientes aquí en Barcelona, siempre les digo lo mismo. Vale, no es perjudicial, pero si no tengo una evidencia clínica tampoco me atrevo a recomendarlo. Necesitamos tener más información para poderlo aplicar. Tenemos dos preguntas en el chat. La primera es de Anita Bella de Jarano, que nos comenta que tiene un hijo de 16 años, que un neuroma plexiforme izquierdo grande, que a los 5 años le diagnosticaron la neurofibromatosis y le indicaron a los 6 años imatinib, que lo tomó como 1 año, 4 meses, que no tuvo efecto y refiere que de ahí no ha tenido otro tratamiento así específico, entonces ella quiere saber si es el mismo fármaco, si está dentro de las alternativas. Es un fármaco diferente. Ahora no vuelvo a la diapositiva, pero actúa en un punto diferente de la vía intracelular, ¿vale? Que a día de hoy sabemos que no aporta beneficio en los pacientes con plexiformes. Pero en su momento no teníamos ninguna información, se tenía que tratar. Probablemente, desconozco el caso, pero los compañeros que estén llevando a su hija habrán visto que igual el neurofibroma está estable y por eso no han aportado nuevos fármacos. La introducción de los inhibidores del MEK en el caso de que el neurofibroma sea sintomático es una alternativa posible. Pero es cierto que los diferentes países están evaluando el coste-beneficio y la posibilidad de introducirlo en el sistema de salud. Sí, aquí hay otra pregunta de Caterina Lade, que nos comenta que ella tiene una hija con neurofibromatosis y que su hija tiene una malformación en la mitad de su cráneo, lo tiene más pequeño, el lado derecho, y que ella ha escuchado que eso no es parte de la neurofibromatosis y quiere saber si es así. Vale. Es siempre difícil contestar sin tener toda la información de los pacientes. Claro, en la neurofibromatosis nosotros vemos que hay anomalías a nivel cerebral, sobre todo es lo que nosotros llamamos las BUS, que no son más que amartomas, y sí forman parte. No forman parte de los criterios de diagnóstico de NF1, pero los vemos en los pacientes. Y también sabemos que estas lesiones no evolucionan con el tiempo, no malignizan, por lo cual no tienen repercusión clínica. Pero nuevamente desconozco si la malformación que pueda tener su hija pueda tener algo que ver con esto o no. No hemos de olvidar que un paciente con neurofibromatosis, con esguinomatosis, es un individuo más, por lo cual puede tener otras enfermedades. Cuando nos constipamos no nos resfriamos porque tengamos la neurofibromatosis, sino porque somos seres humanos que podemos tener otras cosas. Sí, aquí viene una pregunta muy buena. Yo voy a colgarme un poco de esta pregunta también para agregar algunos elementos. De Juan Santander, él dice, algunos médicos han indicado que mi hija podría tener neurofibromatosis tipo 1 y le dice y neurofibromatosis tipo 2 por los síntomas clínicos. ¿Es eso posible? Y yo me quiero colgar aquí para hacer dos preguntas. Uno, acerca del estudio genético, porque el diagnóstico sigue siendo clínico. Hace años el de estudio genético era muy caro, muy difícil. Actualmente es más asequible. ¿Cuál es la recomendación de usted frente al envío de estudio genético, sea todo paciente, sea cierto paciente? Y yo tengo una paciente que efectivamente tiene manifestaciones de ambas enfermedades. Ella tiene schwannoma vestibular bilateral, tiene ependimoma y tiene meningioma y tiene además neurofibromas cutáneos
y manchas café con leche. Y es algo que a mí, ella no se ha hecho estudio genético, a mí me llama la atención, yo no sé si se pueden sobrelapar. Mm. Y como digo, ¿cuándo sería estudio genético? ¿Cuál sería la indicación? Está muy bien porque este es uno de los motivos por los cuales la comunidad internacional que nos dedicamos a estas patologías hemos propuesto el cambio de nombre, porque era muy frecuente que los pacientes o incluso los profesionales sanitarios pensáramos que la NF1 no es más que la continuidad de una NF2 o al revés, o que un paciente podría tener F1 y después tener NF2. Son dos enfermedades completamente diferentes, la NF1 y la NF2. Algún día tendremos algún paciente que tenga las dos enfermedades conjuntamente, porque tener dos enfermedades es factible, pero es altamente improbable. Entonces, sí que es cierto que, sobre todo durante la infancia, las manifestaciones pueden confundirnos, ¿vale? En la edad adulta ya es mucho menos frecuente. Otra cosa es que las lesiones que extirpamos, el patólogo, el que lo mira por el microscopio, fijaros que tanto los neurofibromas como los esguanomas vienen de las células de Schwann, por lo cual pueden ser difíciles de interpretar. Pero muchos de los pacientes con esguanomatosis asociada a NF2 que presentan nódulos cutáneos, los nódulos cutáneos no son neurofibromas. Si los analizamos bien por el microscopio, son esguanomas. Y los pacientes también pueden tener manchas café con leche, aunque tengan una esguanomatosis, pero en general en un número menor de 6. Y existe una lesión muy característica en la esguanomatosis asociada a NF2, que son unas placas que antiguamente se consideraban también como una mancha, pero son unas plaquitas sobreelevadas que aparecen desde la infancia y que cuando las miramos por el microscopio son esguanomas. Por lo cual, hemos de considerar que son dos enfermedades a priori completamente diferentes. Y en relación al estudio genético, totalmente de acuerdo. Hasta ahora no era necesario porque es una enfermedad de diagnóstico clínico. Antes de los 8 años hay que tener 2 o más manifestaciones. Pero en la última revisión de los criterios diagnósticos, hemos incluido el estudio genético en la NF1 para facilitar o anticipar el diagnóstico. Cuando un niño nace que solo tiene manchas café con leche, hemos de esperar años a que presente una segunda manifestación. Si hacemos un estudio genético, entonces ahí podemos encontrar la enfermedad. Y la metodología ha aumentado mucho la eficiencia. Hace 10 años había muchos pacientes con neurofibromatosis tipo 1 y un resultado de estudio genético negativo, y ahora es al revés, generalmente es positivo. Diferentes en la NF2, ¿eh? En la NF2 hay mucho mosaico y por eso nosotros recomendamos el estudio a partir del tumor y no de la sangre. Pero cada vez más el estudio genético lo hemos de incluir para mejorar el diagnóstico. Otra pregunta muy interesante de Carla Martin. Ella dice, yo tengo schwannomatosis, me hice el test genético. ¿Es recomendable que se lo haga a mis hijos de 20 y 16 años que no tienen síntomas? Vale, a priori las tres enfermedades son enfermedades genéticas en las cuales de las dos copias de cada gen que cada uno tenemos, hay una alteración en una de las copias. Por lo cual, cuando tenemos descendencia, podemos transmitirles la copia correcta y no heredarán la enfermedad, o la copia incorrecta y sí que la heredarán. Por ello, nosotros recomendamos el estudio, llamamos en cascada, el estudio a los hijos de pacientes que sean portadores, con la salvedad de que la esguanomatosis asociada a LZTR1 es muy variable clínicamente. Y sabemos que el hecho de ser portador de la variante patogénica en LZTR1 no quiere decir que vayas a desarrollar la esguanomatosis asociada a LZTR1. Si tenemos en cuenta esta salvedad, nuestra recomendación a priori es hacer el estudio en la descendente.
Entonces, Rafael nos pregunta, mi hija tiene un glioma óptico del ojo izquierdo, si esto pudiese crecer o generarle problemas en algún momento. Vale, el manejo de los gliomas ópticos en la edad pediátrica, esto lo conocen muy bien los neuropediatras, es muy variable. Hay pacientes en los cuales estos tumores crecen y además al crecer, aunque crezcan poco, afectan al nervio óptico y si lo afectan ya no será recuperable, por lo cual hay que atender rápidamente a estos pacientes. Sabemos que no con cirugías, sino con tratamientos específicos, quimioterapia y a día de hoy el selumetinib también, pero hay lesiones que no aumentan con el tiempo. Entonces, es muy importante esta valoración multidisciplinar para que participe el oftalmopediatra y pueda valorar cuál es la repercusión de este glioma en la visión. Si no hay repercusión, podremos ser expectantes y si no crece a lo largo de la infancia, esa lesión probablemente ya nunca más crecerá. Incluso puede llegar a disminuir. Pero hemos de vigilar de muy cerca la repercusión clínica y también la radiológica. Perfecto. ¿Qué más tenemos? La Nos doctora, hay pregunta, sí, una consulta, doctora, dice, tengo 50 años, me diagnosticaron hace 2 años de NF1, ¿me servirá el selumetinib adulto? A día de hoy, el tratamiento lo reservamos a aquellos pacientes que tengan neurofibromas plexiformes y que sean sintomáticos. A estos pacientes, a día de hoy, les podemos recomendar el uso del selumetinib, pero pensemos que no nos va a hacer desaparecer el tumor. Lo que va a hacer es disminuir el tamaño y esperamos que pueda mejorar la sintomatología. Entonces, ahora los diferentes países ya están aceptando, la agencia europea y la agencia americana ya han aceptado el uso de estos fármacos en la edad adulta y ahora son los diferentes países que lo están incluyendo en el manejo terapéutico. Doctor, disculpa, ¿a qué se refiere con que el paciente sea asintomático? Vale, perdone. Que estos tumores plexiformes a veces no causan ningún síntoma. Tenemos un tumor que lo vemos, o que lo hemos visto en una radiografía, pero que al paciente no le repercute, no le provoca dolor, no le provoca una alteración en la movilidad de las extremidades o tampoco una deformidad que le afecte a la calidad de vida. Cada paciente es diferente. Yo tengo pacientes con neurofibromatosis con miles de neurofibromas, pero que no les repercute en su vida social. Y en cambio tengo pacientes con un solo neurofibroma plexiforme en la cara y tienen una gran afectación de su calidad de vida. A esto me refiero, a que hayan síntomas, que el paciente tenga algún problema de salud o bien en el área de calidad de vida provocado por este neurofibroma plexiforme. Hola, doctor. Yo quería hacer otra consulta, Pablo Palacios por acá. Yo quería consultarle cuáles son los criterios para el tema de dar los medicamentos para NF2. Si se considera, o sea, desde qué edad, pues, o sea, es que hay alguna restricción en cuanto a edad y cuáles son los criterios clínicos para que ustedes receten este medicamento allá en España. Aquí en España lo que hacemos es esta valoración multidisciplinar y en la que evaluamos tanto la repercusión del tumor en relación a la calidad auditiva, a la audición, y el aumento de tamaño. Sabemos que no hay una relación paralela entre que el tumor crezca o que disminuya la audición, ¿vale? Hay pacientes con grandes tumores con buena audición y al revés. Y después viene siempre la opción quirúrgica. Nos juntamos
y decidimos, si el paciente es abordable quirúrgicamente, la opción más eficaz a día de hoy, si se preserva la audición, es la cirugía. En el caso de que haya un deterioro, no sea abordable la cirugía, o queramos mantener la audición por un periodo de tiempo determinado, la opción del tratamiento médico es aceptable. No existe una regla de oro. Existe esa valoración multidisciplinar que ha de tener en cuenta la oportunidad y las consecuencias del tumor.